Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Mirar que las crisis pasan y que la bendición de Dios ha llegado y que la familia está siendo bendecida, que está creciendo en todos los aspectos, tanto espirituales como económicos, como morales, emocionales, como en número también. Es algo hermoso, es algo grandioso en la cual debemos de tener mucho agradecimiento a Dios. Jacob llegó a Egipto a través de una crisis. Dios le permitió descender a Egipto y Dios le había prometido sacarlo de Egipto. Había vivido ahí ya 17 años y había visto que la promesa de Dios estaba fluyendo y que su pueblo, su familia se estaba multiplicando y estaba siendo bendecida grandemente. Mas, sin embargo, Jacob es anciano, tiene 147 años. Si recordamos bien, llegó a los 130 años a Egipto, según nos dice la palabra del Señor. En el capítulo 47, versículo 9, dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Así es que 17 años y miró a su familia florecer ricamente y muy bendecida por parte de Dios. Hoy continuamos en el capítulo 48 del libro de Génesis, nuestro estudio. Sigue la historia de José cuando recibió a su padre. Bienvenidos a Vida en la Verdad y continuamos leyendo en la versión Reina Valera, versículo 1 del capítulo 48 de Génesis. Y dice así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Los días de Jacob, de su muerte, estaban cercas. José ya lo sabía, ya le había prometido él que no lo iba a dejar en la tierra de Egipto y que iba a ir a enterrarlo a la cueva de Macpela, esa propiedad que adquirió su abuelo Abraham. Y Jacob le había hecho prometer y jurar a José que lo cumpliría, y José se lo juró. Así es que cuando le avisaron a José que Jacob estaba enfermo, eso significa que el momento había llegado. Era cuestión de un día, 2 días. Así es que José toma a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el mayor, Efraín era menor, y fue a mirarlo. Versículo 2. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Este texto nos hablan y nos enseñan el temple espiritual de Jacob, su fortaleza de varón, su integridad como ser y su gratitud y respeto, aunque era su padre, que tenía por José,
ya que José realmente en ese momento era el líder espiritual y la protección para todos. José era la persona escogida para que todos estuvieran protegidos en la tierra de Egipto. Así es que, aún siendo anciano y estando enfermo, Jacob se esforzó y se sentó sobre su cama, o sobre la cama. Versículo 3, y dijo a José, porque llegó José a verlo, entonces Jacob habló y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Luz es Betel, la ciudad de luz o el lugar de luz, o Betel, que significa luz o el Dios de Betel. Pero aquí Jacob le llama Luz, porque así era conocida, que es una tierra de Canaán, una parte de Canaán, y dice: ahí se me apareció el Dios omnipotente y me bendijo. Versículo 4, aún continúa Jacob hablando con José y le dice: y me dijo, ¿quién? Lo que Dios le había dicho a Jacob: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. Jacob recuerda para sí y le hace saber una vez más a José la promesa que Dios había hecho a Jacob cuando se le apareció en Betel, o aquella ciudad llamada Luz. Es el mismo lugar, y que le prometió que la tierra de Canaán iba a ser para ellos, para su descendencia, perpetuamente o para siempre, y que él iba a ser estirpe o fundamento o la raíz o la base de naciones, la bendición para que de él salieran naciones. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Jacob, la misma promesa que le hizo a Abraham, la misma promesa que le hizo a Isaac, la misma promesa se la hizo a Jacob. Y ahora Jacob le decía a José, porque José era el líder espiritual, repito, y protector por parte de Dios, el escogido de Dios para ese tiempo histórico, y protección de todos los israelitas y la comunidad que había llegado con ellos a la tierra de Egipto. Versículo 5. Y ahora tus hijos Efraín y Manasés, escuchen, Jacob le cambia el orden y pone primero a Efraín y luego pronuncia a Manasés. Recordemos que Manasés es el mayor y Efraín el menor. Pero desde que empieza a hablar Jacob de ellos, empieza a hablar en diferente orden. Pone primero a Efraín y luego a Manasés. Esto es importante porque Jacob parece indicar que él tiene entendimiento, o de alguna manera Dios le dio entendimiento, y Efraín va a ser en la historia más grande que Manasés. Y es la manera como la Biblia empieza a declarar cuando cambia posiciones de nombre, es porque una persona va a sobresalir como grandeza, ya sea en territorio, ya sea en multiplicarse como gente, ya sea en nivel espiritual, en algún aspecto va a ser más sobresaliente que la otra persona. Así es que repito el versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, observen, míos son, como Rubén y Simeón serán míos.
no les dice me los das, no les dice los quiero para mí, para criarlos yo, no. Aquí está un anciano en sus últimos días y le está diciendo a José, esos dos hijos que te nacieron a ti, antes de que yo viniera a morar aquí en la tierra de Egipto, esos son míos. ¿Por qué le dice son míos? Porque Jacob quiere bendecirlos como si fueran sus hijos y compartir herencia con ellos. Aunque no tenía nada, había una herencia, había una bendición y era algo verdaderamente grande y un gran privilegio espiritual. Entonces Jacob le dice a José, estos tus dos hijos, Efraín y Manasés, así como Jacob lo dijo, son míos, para que recibieran la bendición de Jacob. Y le dice, igual que como Rubén y Simeón. ¿Por qué? Porque Rubén y Simeón eran los hijos mayores de Jacob. Entonces, él sabía que eran los hijos mayores de José, pero Jacob le dice, ahora son míos. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Entonces, aquí nos hace notar que parece ser que José tuvo más hijos en Egipto después de Manasés y Efraín. No nos dice cuántos, pero tuvo más. Y Jacob les dice, esos son tuyos, son para que tú los bendigas, pero a Manasés y a Efraín, o a Efraín y Manasés, como lo dijo Jacob, serán nombrados como sus hermanos, lo cual significa voy a bendecirlos igual que voy a bendecir a cada uno de ustedes como mis hijos. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la historia Manasés y Efraín van a ser parte de la tribu de Israel, aunque realmente son nietos de Jacob. Es importante porque aquí se recibe el momento de la revelación, el momento de la bendición, el momento en que Jacob entendemos de parte de Dios, siendo un hombre de Dios, que así debería de ser, por la grandeza que se manifestó en José. Entonces, el alcance de bendición de José iba a ser doble. Y también tiene su propósito, porque después Dios mismo va a revelar de qué manera se va a distribuir todas las tribus y cuáles son sus papeles que van a desempeñar en la nación de Israel. Versículo 7. Porque cuando yo venía de Pandaram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y recuerda un acontecimiento a José de su madre Raquel. Raquel es madre de José y madre de Benjamín. Entonces realmente entre todos sus hermanos, José y Benjamín eran solamente dos. Así es que José le recuerda que solamente dos hijos había tenido de Raquel y que le había sepultado en el camino hacia cerca de Belén. Y que también ella había muerto cuando nació Benjamín. Así es que solo tenía dos hijos, pero ahora iban a agregarse Manasés y Efraín, como si fueran de Raquel. Así lo hace saber la Biblia, porque en ocasiones, aunque son nietos, en la Biblia les llama hijos por la condición de espiritual y la bendición que dan los abuelos a los nietos. Versículo 8. Y vio Israel los hijos de José,
y dijo: ¿quiénes son estos? ¿Por qué? Porque Jacob realmente ya estaba perdiendo la vista. Y aunque dice la Biblia vio, pues los vio pero no los reconoció o no los conoció. Y pregunta: ¿quiénes son estos? Y versículo 9, y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Por qué? Porque ese es el propósito por el cual él ha dicho que ahora son de él, porque él quiere bendecirlos de una forma especial a Manasés y a Efraín. Versículo 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, lo que les acabo de decir. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Gran alegría, gran momento, y va a ser un momento de mucha bendición, una bendición que va a trascender por la historia, porque es importante, porque viene de Dios, porque Jacob realmente es un canal de bendición para estos jóvenes, y los abraza y los besa. Versículo 11, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. ¿Por qué? Porque esa alegría, cuando no tenía esperanza Jacob de volver a ver a José, porque lo consideraba una persona muerta por más de 20 años, y Dios le dio la alegría de mirarlo vivo, pues su alegría era aún mayor, porque no nada más volvió a ver a José, sino que también miraba a los hijos de José, y ahora los tomaba como sus hijos para bendecirlos. Versículo 12, entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de José fueron hacia Jacob, los abrazó y los besó, pues prácticamente volvieron a su padre. O sea, volvieron a donde estaba sentado José. Pero ahora José sacó a sus hijos de su regazo, de sus rodillas, y José se inclinó a tierra delante de su padre. Y dice el versículo 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Por qué? Porque José pensaba dentro de sí, pues Manasés es el mayor, que quede a la derecha de mi padre Jacob, y Efraín es el menor, pues que quede a la izquierda de mi padre, para que así la primogenitura quede sobre Manasés y también Efraín sea bendecido. ¿Por qué? Porque José no había entendido el motivo por el cual Jacob había pronunciado primero a Efraín y luego a Manasés. Pero aquí la Biblia nos va a explicar qué ocurre en este momento. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. En ese momento, como Manasés estaba a su derecha y Efraín estaba a su izquierda, lo que hizo Jacob, cruzó sus manos para que la izquierda la pusiera él sobre la cabeza de Manasés y la derecha sobre la cabeza de Efraín. Lo hizo con propósito, porque la palabra dice adrede, y esa palabra significa que lo hizo queriendo, que lo hizo con propósito,
que supo lo que hizo. Y de verdad, Jacob sabía. Versículo 15. Y bendijo a José, diciendo, primero bendijo a José, porque José es su hijo. ¿Cómo lo bendijo? Escuchamos lo que dijo Jacob bendiciendo a José. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así es que al bendecir a los hijos, José está siendo bendecido porque son sus hijos. Y José está recibiendo este momento de bendición de su padre y está escuchando. Y es una bendición que, como les he dicho, es trascendental porque trasciende por los tiempos y por la historia. Y aún en la actualidad, la bendición sobre el pueblo de Israel, a través de la bendición que viene de Dios hacia Abraham, hacia Isaac, hacia Jacob y hacia los patriarcas de las tribus, donde Efraín y Manasés son parte también como herederos de la bendición de la promesa de Dios. Pero resultó que José puso atención de que su padre tenía las manos cruzadas y iba a exclamar y decir algo. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. El versículo 17 nos enseña que al mirar cómo su padre Jacob miró José que sus manos estaban cruzadas, y José tomó las manos de su padre para moverlas y poner la mano derecha de Jacob sobre la cabeza de Manasés y la mano izquierda de Jacob sobre la cabeza de Efraín, y dice que le había causado disgusto porque no es algo muy común que se haga eso. Normalmente la mano derecha se ponía sobre la cabeza del hijo primogénito para que fuera bendecido primero. Pero aquí hay un caso especial y es una digamos, revelación de Dios hacia Jacob por algo que va a acontecer históricamente. Así es que José no lo entendía, pero Jacob sí lo sabía, porque él lo hizo, porque él entendía y lo hizo queriendo. Entonces, en el versículo 18, José le dice a Jacob, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. O sea, José le dice, así no, papá, así no, padre, así no. Pon tu mano derecha sobre mi hijo Manasés. Mas su padre, en el versículo 19, mas su padre no quiso. ¿Por qué razón? Dice, no quiso y dijo, aquí está la razón. Lo sé, hijo mío. O sea, que Jacob sabía lo que estaba haciendo. Y le repite, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. La razón por la cual Jacob estaba bendiciendo de esa manera, porque él ya tenía el entendimiento de que Efraín iba a ser más destacado que Manasés, y
Jacob lo único que hizo realmente fue obedecer la indicación de Dios. Por eso le dice a José, lo sé, hijo mío, lo sé. No te preocupes, también Manasés va a ser una gran nación. Va a ser multiplicado y va a ser bendecido. Pero Efraín va a ser más bendecido. Ese es el motivo por lo cual él había cruzado sus manos, bendiciendo con su derecha al más chico, a Efraín, y con su izquierda a Manasés. Versículo 20. Y él los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, haga Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, porque así los bendijo Jacob. Y dice, haga Dios. O sea, que Dios iba a hacer grandes cosas con estos dos jóvenes a través de la historia. Iban a tener conflictos, iban a enfrentar dificultades y grandes, pero el propósito de Dios sobre estos jóvenes era engrandecerlos y multiplicarlos, y que la promesa de Dios continuara sobre todo Israel, siendo formada toda la nación sobre 12 tribus. Versículo 21. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir. Pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Observen la gran fe de este varón de Dios. Está muriendo, pero de sus labios expresa fe sobre la promesa de Dios. Y le dice a José, he aquí, yo muero. Mas sin embargo, también le dice que Dios va a cumplir su promesa y que los iba a sacar de ahí y les iba a dar la tierra que prometió a sus padres. Eso es conservar la fe hasta el último momento de la vida. Versículo 22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Y este es el último versículo del capítulo 48 de Génesis. Y dice el versículo 22 que Jacob le dio doble porción a José. Y también le dice que le da una parte especial que él tomó con su espada y con su arco. Y le dice eso porque hay una tierra que ellos tomaron. Y les recuerdo para que si quieres mirar el video, lo mires. Es la tierra donde los hijos de Jacob tomaron aquella ciudad donde vivía Siquem, el que había violado a su hermana Dina. En el capítulo 34 del libro de Génesis se nos narra la historia de cómo ellos en un acto de guerra tomaron la ciudad de Siquem por la violación de su hermana Dina, y que esa parte es el único lugar donde realmente ellos pelearon, y que Dios mismo los había defendido de los otros pueblos, de las otras tribus, de las otras ciudades que había alrededor, y Dios los protegió. Pero ellos habían tomado aquella ciudad. Entonces Jacob le dice a José, a ti te he dado una doble porción, porque hay una heredad que tomé con mi arco y con mi espada, porque había ocurrido un acto de guerra. Esto es importante recordarlo, porque aunque aquí hay oración de bendición para José y sus hijos, realmente, literalmente no tienen nada. Pero es una promesa de Dios
y la promesa de Dios lo es todo. Basta con creerla. Y Jacob murió creyendo, como Abraham murió creyendo, Isaac murió creyendo, Jacob murió creyendo, José iba a morir creyendo, y tú y yo debemos morir en fe creyendo el día que Dios decida terminar nuestros días en este mundo. ¿Qué nos enseña el capítulo 47 exegéticamente hablando? ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, la Biblia, el capítulo 48, pues el capítulo 48 nos enseña exegéticamente que Jacob es un hombre que tuvo el cuidado de ir a Egipto con permiso de Dios, pero que conservó su promesa y que él miró que su pueblo se estaba multiplicando, pero que él entendía que Dios no los iba a dejar ahí, que los iba a sacar. Así es que él llamó a José, o mejor dicho, se le avisó a José que su padre estaba enfermo. José vino y trajo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y Jacob bendice a sus hijos conforme un entendimiento espiritual que él tenía, bendiciendo al menor y bendiciendo al mayor, pero en orden contraria, lo cual significa que el menor recibió una bendición grande de parte de Dios porque iba a ser más destacado en su vida y en su historia como tribu, pero también bendijo a Manasés. Aquí, mis amados hermanos, no es que sea despreciado el mayor o que Dios no lo ame y que sea resaltado delante de Manasés, su hermano menor. No. Recuerden que Dios sabe todas las cosas del futuro, sabe lo que va a acontecer en el futuro y en base a lo que Dios ve ya de antemano en el futuro, Él dispone bendiciones y promesas por lo que Él ya sabe que va a ocurrir. Las cosas pueden cambiar, pueden entorpecerse por decisiones equivocadas de los humanos y pueden pasar años para que se cumplan, como el motivo por el cual estaban pasando años y pasarían muchos más años en Egipto por la maldad de los hermanos de José en contra de José. Pero ahí ocurrió que el menor fue bendecido doblemente y su hermano mayor, Manasés, fue bendecido también, pero con una bendición igual que los otros patriarcas iban a ser bendecidos por Jacob, y esto va a ocurrir en el capítulo 49. También nos dice que Jacob declara una fe enorme a José y le narra y le dice: hay una promesa establecida desde Abraham, desde Isaac, que Dios me dijo a mí, y ahora Jacob se la dijo a José, y José la va a conservar. Eso es lo que nos enseña exegéticamente el capítulo 48. ¿Qué principio hermenéuticamente podemos extraer para ponerlo en el mundo en que vivimos en este tiempo? Pues en el principio de que no importa cuántos años pasen, no importa qué es lo que ocurre en nuestras vidas, hemos de conservar la fe. También el principio de que si Dios decide bendecir a una persona en una magnitud mayor, nosotros debemos de gozarnos y disfrutar con él o con ella por tal acontecimiento, porque ciertamente esa persona va a venir a ser parte importante y Dios quiere usarla para
momentos importantes de la historia y también de nuestras vidas. Debe haber gozo y no reclamos o no rechazos a quien es bendecido más que uno. Debemos de alegrarnos con ellos, porque es algo que Dios quiere que sea alegría en nosotros. Entendemos que José hubo un momento que no lo entendía, pero una vez que su padre le dijo, lo sé, hijo, pero así tiene que ser, él ya no dijo absolutamente nada y lo aceptó cuando escuchó que Efraín iba a ser más engrandecido que Manasés, pero los dos iban a ser bendecidos. Pero sobre todas las cosas, debemos de conservar la fe hasta el último minuto de nuestra existencia para encontrarnos con nuestro Señor y aún confiando en que Él cumpla sus promesas, aún de muertos, Él nos levantará. Y así, Jacob no iba a quedar en Egipto, iba a ser llevado y enterrado en la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela. ¿Qué es lo que no debemos de creer en unos mensajes que de repente se dan, que no son meramente bíblicos o correctamente bíblicos, y se les llama eisegesis? Bueno, nunca creamos que Manasés fue menospreciado, porque no es así. No creamos que Efraín fue exaltado sobre su hermano, porque no es así. Es una acción que Dios toma en previo conocimiento del futuro. Ambas personas en sus multiplicaciones van a enfrentar sus propios conflictos. Pero Dios bendijo a Efraín más que a Manasés. No hay ningún problema sobre esto. Dios así lo determinó. Dios así lo quiere. Y Efraín tenía responsabilidad delante de Dios que debía de cumplir. Pero no hay rechazo a uno, ni hay exaltación a otro. Recuerden esto. Dios mire el día de mañana como el día de ayer. Él sabe lo que va a ocurrir mañana y lo que nosotros vamos a hacer. Pero Él nunca provoca nuestras malas decisiones, ni la maldad que enfrentamos. Nunca la provoca, ni nunca la usa. Él no tiene necesidad de eso. Él lo que quiere es ser el que guíe nuestras vidas y que nuestras acciones y nuestras respuestas a lo que Él nos indica sea como dice en el Nuevo Testamento, en el sí y en el amén. Dios en su palabra nos va a indicar en su momento, delante de ti pongo la vida y la muerte, escoge tú la vida para que vivas. Entonces, hay decisiones que Efraín necesitaba tomar correctamente y también Manasés y también tú y yo, para ser bendecidos y que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Así es que eso es mi anhelo, ese es mi deseo, que tu vida sea bendecida, que tú te mantengas en decisiones agradables y yo también delante de Dios para que las promesas de Dios sean parte de nuestra vida y que Dios haga florecer su presencia, sus bendiciones en nosotros cada día. Ese es mi deseo para ti y tu familia. Pero recuerda, busquemos siempre agradar a Dios. Te espero para el próximo video que estaremos mirando el capítulo 49 de Génesis. Hasta el próximo video. Bendiciones.